Hermanos, muy buenas noches. Damos la gloria al Señor por este día, esta tarde, este tiempo que estamos viviendo, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, saludo a toda la iglesia de Tabernáculo en la Roca, pero también saludo a todos mis hermanos que se conectan de otras iglesias, de otros lugares, aún de estados de la República. Y aún de países se están conectando para escuchar estas predicaciones. Les damos la bienvenida a todos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo es que nace la Iglesia Tabernáculo en la Roca? La Iglesia Tabernáculo en la Roca nació en el año 2002. No fue idea de hombre. Dios fue el que diseñó que se levantara esta iglesia. En algún tiempo, si el Señor lo permite, yo les voy a compartir cómo fue que Dios fue dando cada uno de los pasos para que se levantara el ministerio de la Iglesia Tabernáculo en la Roca. Hermano, en el nombre de Jesús, vamos a la palabra de Dios. Los quiero llevar al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1. Y esta palabra, cuando tú estás buscando de Dios, cuando estás preguntándole cuál es su voluntad, el Señor te la hace saber. El Señor te hace saber cuál es su voluntad. ¿Y cómo es que conoces la voluntad de Dios? A través de su palabra. Y mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo número 5. Fíjate bien. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Dos palabras que habla aquí en el libro de Proverbios. Nos habla de un sabio. ¿Quién es un sabio? ¿Verdad? Bueno, ¿quieres tomar referencias acerca de quién es una persona sabia? Ve a lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 25, de los versículos del 1 al 10, y ahí te habla acerca de 10 vírgenes, ¿verdad? Había 5 vírgenes que eran prudentes, sabias, y 5 vírgenes que eran insensatas, fatuas. ¿Y qué hicieron las vírgenes entendidas, verdad? Sabias. Pues bueno, llevaban su lámpara, pero también llevaban consigo aceite. Llevaban un depósito de aceite porque eran prevenidas. Hermanos, ¿quién es un sabio? Aquel que está buscando de Dios. Una vez escuché al apóstol Ricardo Vivas cómo nos enseñaba en una enseñanza de pastores. Y nos decía, el sabio pide sabiduría cada día. El que es sabio pide sabiduría. ¿Cuántas veces, hermano, estamos viviendo la vida, pero no la estamos viviendo con la sabiduría de Dios? La estamos viviendo con la sabiduría del mundo. Y acuérdate que dice la palabra, ¿cómo es la sabiduría de este mundo? Es diabólica. No es buena. Dice la Biblia que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué animal? Porque se deja guiar por el alma. Y la sabiduría de Dios es pacífica, es amable, llena de buenos frutos, dice el libro de Santiago. Pero también nos escribe que la sabiduría, hermanos, no tiene hipocresía. Ya estuvimos hablando el martes en el tiempo de oración acerca de esto. Pero, ¿por qué el Señor nos pide que abramos con Proverbios 1:5? Oirá el sabio. El sabio tiene que aprender a oír. ¿Qué tiene que oír? La palabra de Dios, la voz de Dios, y aumentará el saber. Y el entendido. ¿Quién es un entendido? Aquel cristiano que busca la sabiduría de Dios,
Y entonces, como está buscando la sabiduría de Dios, hermano, empieza a tener inteligencia espiritual. Y un cristiano que es sabio, entonces pasa a la siguiente etapa, que es entendido. Se mueve, vive con inteligencia espiritual. Y dice, adquirirá consejo. ¿Cuál consejo? El de la palabra de Dios. Amados hermanos, muchas veces lo he dicho, estamos viviendo tiempos tremendos, difíciles. Estamos viendo violencia, agresiones, corrupción. Hermano, estamos viendo toda clase de obras de la carne. Y aquí es cuando el pueblo de Dios tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Por eso el llamado de Dios a través de su Espíritu Santo es que oigamos para que nos hagamos sabios y aumentemos el saber que tenemos de Él, pero que también seamos entendidos para adquirir todo consejo que está viniendo de Dios a través de su palabra en este tiempo. Amada iglesia, no sé lo que estás viviendo, si pruebas, si aflicciones, si enfermedad, si situaciones familiares, pero aún en medio de lo que tú estás viviendo puedes ser sabio y puedes aumentar el saber, la sabiduría. ¿Cómo sabes que estás caminando en la sabiduría de Dios? Cuando tú te mueves en el temor de Dios. Fíjate cómo dice ahí mismo en Proverbios capítulo 1, hermanos. Tienes que buscarlo, hermano, porque dice que el principio de la sabiduría es el 7. Es el temor de Jehová. Cuando un creyente está viviendo en la sabiduría de Dios, se mueve en el temor de Dios. Uno de los 5 sentidos espirituales que ya está desarrollado o desarrollándose en la vida de ese creyente. Amada iglesia, tenemos que permanecer firmes en Cristo Jesús, aún en medio de tantas luchas. ¿Cuál es el tema que nos ocupa en esta tarde? Estamos viendo que en Cristo, ¿qué somos? Más que vencedores, más que. ¿Sabes qué quiere decir más que vencedor? Que llevamos una ventaja más grande, estamos más aventajados que otros. ¿Cuáles otros? Los del mundo. Hoy en día hay muchas religiones y bastante gente dice que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. El único camino que nos lleva a Dios es Cristo. Cristo el Señor es el único que nos lleva. Cuando Cristo está en el centro de nuestra voluntad, de nuestra vida, hermano, todo se ordena, todo tiene orden, empieza a moverse el orden cuando Cristo es el dueño y Señor de tu vida. Amada iglesia, no te dejes llevar por lo que dice la sociedad, por lo que dice el mundo, por lo que dice la gente. Déjate guiar por la palabra de Dios, hermanos. ¿Y qué nos dice allí en el libro de Romanos, amados hermanos? Esto es lo que estamos viendo en esta tarde. El libro de Romanos, amada iglesia, en el capítulo 8. Si tú lo abres la Biblia y ves en el versículo 37, dice: antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Quién te amó? Dios, Cristo.
Hermano, tenemos que ubicarnos. Tú no elegiste a Dios. Muchos piensan que elegimos a Dios. No. Dios nos eligió a nosotros. Y nos ha puesto para que vayamos y demos fruto. ¿A qué se refiere? El carácter de Cristo en medio de este tiempo que estamos viviendo. Hermano, entonces repasamos en el 8:37 del libro de Romanos. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. En Cristo podemos vencer. Cuando Cristo es el Señor, cuando Cristo es el que nos está guiando con su sabiduría, con su temor santo, con su bendita palabra. Y así como dice la Escritura, y todo lo que hagamos, todo, lo hacemos para la gloria de Dios. Si lo que tú haces glorifica a Dios, hermano, bendito sea su nombre. Si lo que tú estás haciendo no glorifica a Dios, entonces detente y corrige tu caminar. Hermanos, Dios nos ha puesto, Dios nos ha elegido para que demos el fruto del carácter de Cristo. ¿Cuándo? Cada día. No es para que lleguemos un domingo a la iglesia y en la iglesia finjamos que somos cristianos. No. La vida cristiana se vive cada día, cada momento, cada instante. Estés en medio de gente, estés solo, hermano. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes que la Biblia nos enseña que debemos pelear la buena batalla de la fe? Hermano, tenemos que pelear. Ahora, cuando venimos a Cristo, ¿verdad? La Biblia nos llama que somos hijitos. ¿Por qué? Porque apenas estamos conociendo a Cristo. Después nos llama jóvenes. Fíjate. Y por último, ahorita te voy a llevar en el estudio que estamos continuando. La tercera edad espiritual es padres. Vamos a ver las 3 edades espirituales que hay. ¿Cómo pasas de una edad a otra? ¿Cómo es que pasas de ser hijito a joven y de joven a padre? ¿Cómo es que pasamos, hermano? Cada que tú vences, cada que hay victoria. ¿Sobre quién? Acuérdate. Tenemos 3 enemigos que debemos vencer. Vencer es triunfar, tener la victoria, hermano. ¿Cuándo? Cada día. Hermano, cuando tú vences al mundo, dejas de ser hijito. Gloria a Dios. Cuando vences la carne, dejas de ser joven. Y cuando nos convertimos en padres, ahorita lo vamos a ver. Yo te hago una pregunta. ¿Qué edad espiritual tienes tú? ¿Cuál es tu edad espiritual? Aunque tengas 20 años en el Evangelio, aunque tengas 10, aunque tengas 1, hermano, los años que tienes de conocer a Cristo, eso no te hace espiritual. Cuidado con jactarnos y decir, no, yo ya tengo 40 años en el Evangelio. Hermano, podríamos tener 40 años en el Evangelio y podríamos ser hijitos todavía. Niños espirituales. Acuérdate, ¿cómo vamos pasando de edad? Hay 3 edades espirituales. La Biblia lo menciona en la primera carta de Juan. Ahorita vamos a ir al estudio. Pero dice que somos hijitos cuando recibimos a Cristo.
hermano, y reconocemos su señorío, nos sometemos, pero fíjate, empezamos a conocer. ¿Cuándo dejamos la niñez espiritual? ¿Cuándo dejamos de ser hijitos? Cuando ya nos convertimos en jóvenes. Y el joven tiene una característica: fuerza, fortaleza. Bueno, entonces quiere decir que ya pasaste de ser hijito a ser fuerte. ¿Y qué quiere decir eso de fuerte? Porque estás venciendo la carne. Ya no eres un cristiano carnal, hermano. ¿Sabes que la segunda estatura espiritual es ser jóvenes? En la versión 9 le llaman mancebos. Bueno, ¿cómo se caracteriza esta edad? Porque empieza una fortaleza en Cristo. ¿Pero qué crees? Esa fortaleza para vencer la carne. ¿Cómo sabes que tú eres fuerte en Cristo Jesús? Cuando ya sometes la carne en el nombre de Cristo. Y te recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Uy, hermano. Hermano precioso, ¿cuál es tu estatura espiritual? Y vamos a preguntarnos, ¿todavía eres de los que se enoja con mucha facilidad y el enojo te hace criticar, el enojo te hace hablar de otros, el enojo te hace cuidado? Jesucristo, Dios nos ha llamado a su reino, hermano, para ser vencedores, más que vencedores, en Cristo, hermano. Amén. Acuérdate, vamos a vencer el mundo, vamos a vencer la carne y tenemos que vencer al diablo en el nombre de Jesús. Pero no puedes vencer al diablo si no ya venciste la carne. Y no puedes vencer la carne si no ya venciste el mundo. Tu primer enemigo es el mundo. ¿Por qué? Porque de ahí te sacó Dios. De ahí te sacó Cristo, de Egipto. Egipto es una tipología del mundo, hermano. Fiestas, costumbres, tradiciones. Hermano, si tú ya no eres hijito, entonces ya no celebras Navidad, ya no celebras 10 de mayo, ya no celebras Día del Papá, ya no celebras el Día de Reyes, ya no hay fiestas, hermano, porque tú ya venciste al mundo. Fíjate. Muy práctico, de manera práctica tenemos que ver, ¿verdad? Ahora, ¿ya venciste al mundo? Vámonos adelante. Hermano, ¿qué tienes que vencer ahora? La carne, segundo enemigo. Me estoy adelantando mucho, pero ¿qué crees? Ahorita lo vamos a ver con detalle. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar un canto, hermano. Con este canto abrimos y entramos al estudio en el nombre de Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos. Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos y les bendecimos en Cristo. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios.
Así es, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero iniciar con la primera diapositiva, hermano, para que tú la puedas estar viendo en esta noche, en el nombre de Jesús, hermano. Fíjate bien, la victoria sobre 3 enemigos es lo que va a determinar tu edad espiritual. La victoria sobre cada enemigo, son 3. Ya te dije, ¿cuál es? El mundo, la carne y el diablo. La victoria sobre estos 3 enemigos va a determinar tu edad espiritual. Entonces, no podemos tener victoria, escucha bien, si no hemos vencido al enemigo. Y más, hermano, ¿cómo vamos a tener una victoria grande si no hemos vencido al enemigo pequeño? ¿Quieres tener una victoria grande, hermano? ¿Sabes que Dios te promete victorias? Yo te lo he dicho, mira, tienes pruebas, tienes aflicciones, tienes enfermedades, juntamente con la prueba ya está la victoria. Aleluya. Ya hay victoria, hermano. Pero a veces sentimos que nos estamos ahogando en un vaso con agua. Fíjate. ¿Por qué? Hermano, entonces, la victoria que tú tengas sobre cada enemigo va a determinar tu edad espiritual. Va a determinar tu edad espiritual. Entonces, yo no puedo tener una victoria mayor si no he vencido a los enemigos más pequeños, hermano. Y fíjate bien, ¿cuál sería el enemigo más pequeño? El mundo. La Biblia no lo llama como un enemigo grande, es un enemigo pequeño, el mundo. Ay, es que, hermano, en el nombre de Jesús podemos vencer. Nunca lo hagas en tus fuerzas. Nunca digas, yo puedo. No, mi hermano. Recuerda que Romanos te dice que en Cristo es que somos más que vencedores. Acuérdate, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién te amó? Cristo. Mira, te están poniendo la pantalla para que tú vayas viendo lo que yo tengo aquí en la computadora y tú vayas ahí viendo. ¿Está bien enfocado? ¿Lo tienes, hermano? La victoria sobre 3 enemigos determina nuestra edad espiritual. Y ya te dije, no podemos tener una victoria mayor si no hemos vencido a los enemigos más pequeños. Sí, de otra manera te lo voy a decir, Dios nunca te va a enfrentar a un enemigo que tú no puedas vencer. Dios te va a enfrentar a un enemigo que en Cristo, en la gracia, tú lo puedes vencer. Cuando estés enfrentando algo, piensa y di, Cristo sabe que esto yo lo puedo vencer. ¿Cómo? En la gracia. Ahorita vamos a ver cómo es que se mueve la gracia. A través de la fe, mis hermanos. Entonces, en el nombre de Jesús, tú debes de tener esa certeza. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Ya quedamos entonces que tenemos victoria. El número 3, hermano, de esta siguiente diapositiva, vamos a encontrarlo en Primera de Juan. Primera carta de Juan, hermanos. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Fíjate bien cómo describe las edades espirituales. Os escribo a vosotros, hijitos, son los niños espirituales, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre, en el nombre de Cristo. Os escribo a vosotros, padres, ya está hablando de otra edad espiritual,
porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Fíjate, es un camino. Ya dejaron el ser hijitos, ahora son padres. En el tercero dice, os escribo a vosotros mancebos, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando Cristo perdona tus pecados, empieza tu conocimiento de Dios. Empiezas a conocer a Dios. Pero el conocerlo tiene un camino, tienes que mantenerte en el camino. ¿Has oído de muchos testimonios de hermanos en la iglesia? Ay, este hermano ya se apartó del Señor. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se desalientan, que se enojan y se van de la iglesia. Ya no, mira, bueno fuera que fueran a otra iglesia, pero hay cristianos que ya no van a ninguna iglesia. Ya dejaron el camino del Señor. ¿Por qué? Hermano, ¿qué estatura espiritual tenían? Hermano, 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros. Ve viendo las estaturas espirituales. El joven permite que la palabra de Dios more en él. Y habéis vencido al maligno. Por causa de la palabra puedes vencer el maligno, ¿verdad? En la etapa espiritual que estés. 15. ¿Cuál es la recomendación de Dios? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escucha bien, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si todavía te gustan las fiestas, si todavía te gusta la música del mundo, si todavía te gustan algunas cosillas por ahí, como que ir a una posada navideña, ir a un, hermano, ¿cómo le llaman los jóvenes? A un reventón. Hermano, si todavía comulgas con el mundo mediante fiestas, costumbres, tradiciones, dice la palabra, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como que la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Termina conmigo en el 17. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera carta de Juan, capítulo 2, del 12 al 17, te está explicando las 3 edades espirituales. ¿Cómo se inicia? Como hijitos, cuando nuestros pecados son perdonados. Mira, allá en el número 4 de esta diapositiva dice, hay 3 edades definidas. 1, hijitos, cuando son niños en Cristo. El siguiente, jóvenes. Algo que les caracteriza es la fortaleza por medio de la palabra. Y los padres, ¿qué crees? Es cristianos maduros. Un cristiano maduro ya no se deja guiar por el enojo. Ya no se deja guiar por las rabietas. ¡Oh! ¿Verdad? ¿Has visto a niños pequeños cómo hacen rabietas? Yo sí. Y muchos. ¿Pero has visto a cristianos que hacen rabietas? ¿Cómo sabes de cristianos que hacen rabietas? Cuando ya están listos para ir a la iglesia y de repente algo pasó en casa y se enojaron y ahora ya no vamos a la iglesia. Hermano, esa es una rabieta. ¿Qué edad espiritual es la que tienes? Los hijitos, sus pecados ya fueron perdonados.
Están conociendo al Padre. Pero deben permanecer. Los jóvenes, la característica es que por la palabra empiezan a ser fuertes. Y los padres son los maduros. Fíjate, para llegar a ser padres, tienes que pasar por hijito, por joven y llegar a la madurez. A ver, con este pasaje tú debes entender cuál es tu estatura espiritual. Si Cristo viniera en este tiempo, ¿te vas con Él? ¿Sabes por qué? ¿Sabes quiénes van a ser raptados? Los maduros, no los jóvenes, no los hijitos. Pero esta carta de Juan nos está hablando y nos está diciendo: iglesia, pongamos atención. Empezaste como hijito, tienes que avanzar y ser joven, fuerte en la palabra. Muy bien, pero tienes que seguir avanzando. No te detengas para que alcances madurez. El maduro. Algunas enseñanzas atrás te definí cómo es el hombre maduro. Aquel hijo que ama a Dios, ama su palabra, ama estar en la casa de Dios. Me entristece mucho cuántos cristianos faltan frecuentemente a la casa de Dios por cualquier motivo. Porque les llegaron visitas, porque tuvieron que atender un negocio, porque tuvieron que atender una venta. Hermano, esos son muchas distracciones que el diablo te pone. Para que tú no crezcas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si no eres maduro, te vas a quedar en la gran tribulación. No hay otra, hermano. El maduro es el que ya permaneció. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Las 3 edades definidas. Los hijitos, número 1, o niños en Cristo, han recibido el perdón de sus pecados y han conocido al Padre. Muy bien, pero no se conformen con ser hijitos. Muy bien, ya estamos conociendo al Padre, pero el conocerlo es un camino. Tienes que mantenerlo. Nada de que, ya me desanimé, no, es que vi esto en la iglesia, no, es que vi. Hermano, veas lo que veas. ¿Sabes de qué está llena la iglesia? Esto debes de tenerlo bien claro en tu corazón. Las iglesias están llenas de pecadores, pero que están arrepentidos. Y como están en el proceso de santificación, todavía no son perfectos. Entonces vas a encontrar muchas cosas en la iglesia. Pero ¿sabes qué hacen los hijitos? Nada más están viendo. Es que vi esto en la iglesia, es que vi lo otro, es que vi acá, es que vi allá. Hermano, mejor conoce al Padre. Aleluya. Pon tus ojos en Jesús. Esto es lo que quiere Dios. Número 2, los mancebos o jóvenes que son fuertes. Ya te dije dónde radica su fuerza, hermano. En la palabra de Dios. La segunda estatura o edad definida que nos habla esta carta de Juan, hermano, es jóvenes, mancebos. ¿Qué les caracteriza? Hermano, aman la palabra de Dios, buscan la palabra de Dios, se dejan guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un deleite. Les gusta, quieren leer la palabra de Dios porque saben y ahí encuentran su fortaleza. Pero ¿sabes qué hace esta palabra? Está morando en ellos. Y han vencido al maligno. Fíjate, el amor a la palabra, el que tú ames la palabra, hace, hermano, que tú puedas vencer al maligno. Entonces, fíjate, ya dejaste de ser hijito, ahora eres joven. Has oído a muchos cristianos que dicen: no tengo tiempo de leer la Biblia, por eso yo no leo.
No leo la lista de las lecturas bíblicas que nos manda el pastor porque yo no tengo tiempo. Cuando tú dices que no tienes tiempo, entonces todavía eres hijito. Eso es lo que estoy viendo. Porque esta estatura espiritual, esta edad espiritual nos habla de un joven que ama la palabra de Dios. Y al amarla, esta palabra lo va haciendo fuerte, fuerte, fuerte. Y esa fortaleza hace que pueda vencer al maligno. Número 3, hermano, los padres. Siguiente diapositiva. ¿Qué hacen los padres o maduros? Conocen a Dios desde el principio. Pero ¿sabes qué? Han permanecido. Gloria a Dios. Amén. Un hijo maduro es el que permanece, aunque esté pasando lo que esté pasando. En verdad, hermano, los padres o maduros que conocen a Dios desde el principio y han permanecido. ¿Sabes por qué han permanecido? Porque empiezan a mostrar fidelidad. Gloria a Dios. Alguien que permanece, hermano, aunque haya viento, aunque haya lluvia, aunque haya enfermedad, aunque haya lo que haya, hermano, Sí, amén. es un cristiano que empieza y está llegando a la madurez. ¿Cómo se muestra la madurez? Con fidelidad. Pero esa fidelidad tiene que ser probada. ¿Quién la prueba? Dios. Amén, Señor. ¿Quién la prueba? Dios, hermano. Ahora, ¿cómo le hace nuestro Dios para probar tu fe? Cuando te permite tratos personales. Hermano, el otro día me senté con una familia y yo les decía, ¿cómo sabes que tienes una relación perfecta con Dios? Número 1, cuando tienes una relación estrecha con la palabra de Dios. Número 2, cuando tu relación con el mundo se distingue a través de 2 cosas. Testimonio, pero tú vives apartado de ellos. ¿Qué quiere decir? No haces lo mismo que ellos hacen. Número 3. Son 7 aspectos los que tú puedes ver cómo es tu relación con Dios. El tercer aspecto, hermano, de la relación con Dios es cómo te relacionas con la autoridad que es Cristo. Ahora te voy a decir, alguien que tiene a Cristo como Señor y Salvador, donde quiera que va, busca las autoridades, reconoce las autoridades. Mira, si tú vas manejando, sabes que hay autoridades. ¿Cómo se le llaman esas autoridades? Semáforos. Si el semáforo te dice verde, te jalas. Si te dice rojo, ¿qué tienes que hacer? Si te dice amarillo, ámbar, ¿qué tienes que hacer? Acelerarle más, ¿verdad? No, el amarillo te está previniendo de un accidente. Un cristiano que tiene excelente relación con Dios lo tiene que medir a través de 7 aspectos en su vida. Ya te dije 3. El cuarto, los tratos personales, cuando Dios te tiene que estar metiendo. ¿Por qué trata contigo, hermano? Porque somos como la arcilla, el barro. Nos recoge Dios y ¿qué hace? Nos limpia a través del agua, que es la palabra, ¿verdad? Porque quiere que seamos una masa moldeable para que quedemos una pieza maravillosa, hermano. Pero necesita tratos y tratos y tratos. ¿Sabes para qué son los tratos de Dios? 1, para corregir cosas que no están bien hechas en nuestra vida. Y 2, porque Dios te quiere llevar a más. Para eso son los tratos. Quinto aspecto, hermano, de cómo saber si tú estás en esa relación perfecta. Hermano, porque conoces el plan de Dios.
entiendes el plan de Dios que tiene para tu vida como esposo, como padre, como maestro, como ingeniero, como lo que seas. Hermanos, ¿cuál sería la sexta relación? Cuando caminas con Dios mismo. ¿Qué estamos hablando? Los padres maduros conocen a Dios desde el principio, pero permanecen. ¿Sabes por qué permanecen? Porque han entendido el plan que Dios tiene para ellos. Mira, muchos matrimonios fracasan porque, ¿sabes? Se casan pensando en ellos mismos. Fíjate bien, se casan pensando en ellos mismos. Quiero ser feliz y quiero tener esto y quiero... Hermano, ese no es el plan de Dios. ¿Sabes para qué permitió Dios que te casaras? Porque tiene un plan en tu matrimonio. Cuando Lolita y yo entendimos cuál era el plan de Dios, por eso pudimos renunciar a nuestros trabajos. Porque entendimos que el plan de Dios era que nosotros, como siervos, teníamos que ayudar a otras familias. Ahora, ¿quién recibe la ayuda? El que se deja ayudar. Porque no podemos forzar a la gente. Hermano, y cuando tú entiendes el plan de Dios, hermano, ¿por qué te llamó al Evangelio? ¿Por qué estás pasando pruebas? ¿Por qué? Porque quiere que crezcas, hermano. Sí, hermano. ¿Para qué Dios te permitió casarte con la esposa o con el esposo? Porque tiene Dios un plan. Pero si tú no has detectado el plan, hermano, por eso te frustras. Tienes que preguntarle a Dios. ¿Y cuál sería la séptima relación o el séptimo aspecto de esa relación con Dios? Que Dios va a mostrar su gloria en tu vida. Fíjate, ahí manifiesta 4 tipos de gloria, hermano. 4 manifestaciones de la gloria de Dios. De su nombre, el nombre de Cristo. De su vida misma. De su palabra. Y de su presencia. Hermano, esto ya lo hemos visto muchas veces, pero yo quiero decirte, el maduro tiene una relación que permanece. Por eso es muy triste oír a cristianos, ay, también que iba en el Evangelio y ya se desanimó. Oye, hermano, ¿por qué ya no va en la iglesia? Ay, es que se sintió. ¿Cuántos sentiditos hay en la iglesia? Niños espirituales. El sentidito todavía es niño espiritual. Le afecta mucho lo que le hacen o lo que pasa. No está conociendo a Dios. 3 edades espirituales. Siguiente diapositiva. A ver, ¿qué es lo primero que te va a pedir Dios? Lo primero es que no ames al mundo y sus concupiscencias. No ames al mundo y sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Si todavía te llama la atención celebraciones del mundo, entonces hay que tomar decisiones. ¿Qué son las concupiscencias, hermano? Es cuando te estás alimentando, es un deseo inmoderado de querer tener bienes, cosas. Pero también, hermano, es cuando se está alimentando mucho la carne, los sentidos físicos. Ahora, fíjate bien. Te estoy explicando el número 1. El número 2, porque el amor del Padre no está en quien ama al mundo. Es decir, los que son niños en Cristo. Escucha bien, el amor del Padre no está en quien ama al mundo. Ya lo vimos en la primera carta de Juan, hermano. O sea, estos son los niños en Cristo. La siguiente diapositiva. Número 3, más la madurez, que dice...
es la que lleva al creyente, fíjate, la madurez es la que lleva al creyente a permanecer. Gloria a Dios. ¿Cómo sabes que un creyente es maduro? Porque está permaneciendo, aunque tenga 1000 cosas que esté atravesando. ¿Sabes cómo permanece? Para siempre. Aleluya. Amén. El enemigo te va a querer derribar a través de conflictos, a través de que, hermano, seas una persona muy sentida, a través de que, hermano, por eso debes de tener la visión de Cristo. Amén. Dijo Jesús, no he venido a salvar a los buenos, he venido a salvar a los pecadores. La iglesia está llena de pecadores que todavía no son perfectos, pero que si tú te mantienes en Cristo Jesús y en su palabra, hermano, vas a poder permanecer. Y al permanecer, hermano, entonces te conviertes en un cristiano maduro, en un padre. A ver, ahora tenemos que entender. Ya no puedes ser niño. Y no te puedes quedar como joven. Tienes que madurar. Si tú vieras a tus hijos que pasan 5 años y tienen la misma estatura, ¿te estarías conforme? No. A Dios le preocupa tu estatura espiritual, tu edad espiritual. ¿Entiende lo que te estoy diciendo, iglesia? En el 3 dice, la madurez es la que lleva al creyente a permanecer para siempre. A eso se les llama a los padres, ahí en la primera carta de Juan 4, porque cumplen la voluntad de Dios. ¿Cómo la cumplen? Pasando por el desarrollo que los fortalece mediante el conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Pon mucha atención, iglesia, es mediante el conocimiento y práctica. Conoces un mandamiento, ahora lo practicas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Conoces a través de una predicación, una enseñanza, estás conociendo la palabra. Muy bien, ahora llévalo a la práctica. Practícalo, hermano. Cuando tú practicas, estás ejerciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Alguien que hace la voluntad de Dios, ¿qué crees? Está conociendo a Dios. Porque está practicando la palabra. Hermano, esa es la edad de los jóvenes. El joven lo que hace es practicar y practicar, hermano, porque está adquiriendo. Mira, ¿tú has visto a los gimnasios? Vamos a poner un ejemplo. La mayoría de la gente que va a los gimnasios son jóvenes, porque según ellos quieren fortalecer su cuerpo, hermano. Pero te voy a decir cuántos jóvenes tendrán unos musculotes de aquello, hermanos, pero son más miedosos para otras cosas. Ahora, ¿qué te hace ser fuerte? Ejercitar la palabra. ¿Qué te hace ser fuerte? Cuando tú ejercitas la palabra. No es cuando te la sabes. ¿De qué sirve saberla si no la ejercitas? Al ejercitarla, estás conociendo a Dios, la estás practicando, entonces estás en la edad de joven, mancebos. Siguiente diapositiva. ¿Qué te va a pedir Dios? Este es el aspecto número 3 de todo el estudio, hermano, que se llama Más que vencer. Este es el número 3, hermano. Ya vimos la semana pasada el número 1, el número 2. Puedes mirar el jueves de la semana pasada a través de Face. Ya tenemos canal de YouTube, hermano. Gracias a Dios pudimos crear el canal de YouTube. Entonces ahí también están las predicaciones ahora. Y aprovechamos para decirles que se suscriban, amados hermanos. 3, hermano, la disciplina. ¿Sabes qué te va a pedir Dios? Disciplina. ¿Tú eres disciplinado, hermano? Vamos a ver en qué consiste la disciplina. La disciplina tiene que ver con la fe. Y la fe es la obediencia y libera la gracia de Dios. Vamos, por favor, a mirar Romanos 4:16.
La fe es la obediencia. Hermano, cuando tú oigas la palabra fe, debemos entender que, hermano, la fe se entiende como obediencia a la palabra. Muchos cristianos dicen, tengo fe, pero no obedecen. Entonces, ¿cómo es que dicen que tienen fe? Vamos a ver cómo dice Romanos 4:16. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia. Aquí en la diapositiva dice que la fe es la obediencia y libera la gracia de Dios. Cuando tú caminas en fe, que es obediencia, se libera la gracia en tu vida. ¿Qué es la gracia? Aquella, hermano, habilidad de Dios para que puedas vencer, para que puedas hacer las cosas que Él te está pidiendo, que están escritas en su palabra. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme en toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Sabes que al tener fe somos hijos de Abraham? Y cuando tú entiendas qué es fe, es obediencia. Cuando tú obedeces, estás caminando en fe. Al obedecer, Dios lo que hace es respaldarte con su gracia, su favor, su ayuda. ¿Cómo le llamaríamos también, hermano? Hoy en día, muchos le llaman a tener muchos bienes y riqueza, le dicen, ¡ay, qué próspero es! No, hermano. Prosperidad es cuando tú estás caminando en la gracia. La ayuda de Dios, hermano. ¿Qué hace esta disciplina, hermano? Acuérdate, la disciplina tiene que ver con fe y obediencia y libera la gracia. Ya vimos Romanos 4:16. Número 2. ¿Sabes qué hace la disciplina? Nos permite ceñirnos. ¿Qué es ceñirte? Ahí te lo estoy explicando a través de unas llaves. Cuando nos atenemos completamente a la palabra de Dios. Ceñirte es cuando tú te diriges por la palabra de Dios. Resuelves cosas por la palabra de Dios. Solucionas un problema con la palabra de Dios. Amén. Tienes un conflicto matrimonial, te vas a la palabra de Dios. Hermano, ¿qué hace la disciplina? Te permite ceñirte. ¿Qué es ceñirte? Cuando tú dependes de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes esta disciplina? Es un régimen riguroso para hacerlo necesario y desarrollar todo un potencial. A ver, vamos a poner ejemplos. Cuando tú quieres bajar de peso, no te ciñes a un régimen de alimentación. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que empiezas a bajar. Ahora bien, te puse un ejemplo. La disciplina, hermano, es parte de lo que Dios te va a pedir para vencer. ¿Quieres vencer? Necesitas tener disciplina. ¿En qué, hermano? En la fe, en la obediencia, pero también ceñirte a la palabra de Dios como tu régimen riguroso, hermano, pero que sea parte de tu diario vivir. Mira, muchos cristianos sacan la Biblia solo los domingos. Abren la Biblia para leerla cuando están en el culto los domingos, pero entre semana no, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, hermano. Es decir, no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Dios, para que tú puedas vencer, te va a pedir disciplina, y la disciplina abarca la fe, la obediencia, pero también que te ciñas con la palabra, que tu régimen sea riguroso y necesario para desarrollar todo un potencial. Que tengas poder en Cristo. Siguiente diapositiva. El aspecto número 3 de la disciplina es que, hermano, fíjate bien, sin concesiones ni indulgencias. ¿Qué quiere decir? No te concedas cosas. Alguien que está a dieta, ¿qué no puede comer?
Chocolates no puede comer. Grasas no puede comer. Carbohidratos no puede comer. Hermano, sin concesiones. No te concedas cosas. Ay, es que me merezco esto. Ay, es que me merezco. Hermano, cuando tú quieras vencer, necesitas disciplina. Y la disciplina es, no debes de tener concesiones, ni indulgencias. ¿Verdad? ¿Qué es una indulgencia? Cuando a ti mismo dices, ay, pobrecito de ti. Ay, no, mira cómo sufres. Hermano, debes de ser compasivo con otros. Pero contigo debes de ser estricto en la disciplina. Vamos a ver Mateo 16. Mateo 16 pone un ejemplo, hermano. ¿De quién habla? Vamos a ver. Habla de un apóstol que está caminando con Cristo, el apóstol Pedro, y mira lo que le dice a Cristo, porque Cristo ya estaba sufriendo, estaba padeciendo, y mira lo que se atreve a decirle ahí en Mateo 16, versículos 22 y 23. Y Pedro, tomándolo aparte, tomó al Señor Jesús, comenzó a reprenderle. Fíjate, Pedro reprendiendo a Cristo y diciendo, Señor, ten compasión de ti. Eso es ser indulgente. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué padecer. 23. Entonces él, Cristo, volviéndose, miró a Pedro, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo. La palabra escándalo es tropiezo. Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Hermano, tenemos que estar convencidos. En el número 4 dice, convencidos que es lo único que vale la pena. ¿De qué debo tener convicción, hermano? De que los sufrimientos me están moldeando. De que los padecimientos me están llevando a ser mejor hijo de Dios, maduro. Pero no puedo concederme cosas, ni puedo ser indulgente. Hermano, ¿sí me entendiste? Como dicen estos dos versículos, ¿verdad? Cuando le dice, ten compasión de ti, es, sé indulgente contigo mismo. Y Jesús le dijo, quítate de aquí. Eres tropiezo, te escandalizas. Hermano, un cristiano, para madurar, debe tener disciplina. Y no puede tener concesiones ni indulgencias. Cuidado cuando te vengan pensamientos como, ay, pobrecito de ti, nadie te quiere, nadie te entiende, no, mira mejor. Hermano, cuidado. Esos son pensamientos del diablo. Lo que tengas que pasar, pásalo, entendiendo de que Cristo está contigo. Y no estás solo. ¿Qué hace la disciplina, hermano? Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjate bien, la disciplina, número 1, hace a los atletas campeones. Una disciplina, hermano, en un atleta hace que sea campeón. 2, a los que son guerreros en Cristo Jesús, los hace victoriosos. Estamos hablando de disciplina, tercer aspecto que Dios nos va a pedir, hermano, para que podamos vencer, ¿verdad? Número 3, porque saben que la corona, ¿quién se lleva la corona? El que gana. ¿Quién se lleva el premio? El que gana. ¿Y qué pasa, hermano? Vale la pena el sacrificio. Hermano, estamos en Cristo. Estamos en esta tierra, hay padecimientos, hay sufrimientos, hermano, pero tienes que avanzar en el nombre de Jesús. Acuérdate, ¿quién se lleva el premio? ¿Quién se lleva la corona? Hermano, el que mantiene una disciplina. Amén. Amén, hermano. ¿Cuáles habían sido los otros 2 puntos, hermano, que habíamos visto la semana pasada? Voy a tomar mis notas, hermano, para que pueda yo recordarte lo que vimos la semana pasada. Primero es que teníamos que conocer nuestros recursos.
Y después teníamos que conocer al enemigo. Y el aspecto número 3, hermano, es disciplina. Ahora estamos hablando de disciplina para vencer. ¿Sí? Entonces, 1 de Corintios, amada iglesia. Vamos a 1 carta de Corintios, capítulo 9. ¿Estás poniendo atención, hermano? ¿Estás tomando nota? Pero mira, no adquieras conocimiento, hermano, en letra. Vete a la práctica. No le huyas cuando tienes situaciones adversas. Actúa en la fe. Muévete en la palabra de Dios. Acuérdate, primero fuimos hijitos, ya después pasamos de hijitos ¿a quién? Jóvenes. El joven es fuerte en la palabra y el joven está practicando la palabra para llegar a ser ¿qué? Maduro. Amén. 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, sin trampas. No podemos hacer trampas, hermano. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De 25. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Fíjate, en ese tiempo no había lo que hay hoy. Hoy hay, se le llaman olimpiadas, ¿verdad? O juegos de competencias, hermano, de atletas, y les dan medallas de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Antes no era así. ¿Sabes qué se ganaban? Una corona de laurel. Oye, ¿y cuánto duraba el laurel? Aún corrían por eso. Por eso dice aquí, hermano, ¿verdad? En el 25, y todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona que, mas nosotros, una corona incorruptible. ¿Sabes que Dios te quiere dar tu corona? De que venciste, de que eres un más que vencedor. Pero ¿qué necesitas en tu vida? Disciplina. Mira, el otro día estaba hablando con un hermano y yo le dije, ¿sabes cómo me enseñó, cómo me entrenó el Señor para tener disciplina? ¿Sabes que un pastor no tiene tiempos para descanso? Deberíamos de tenerlos. Pero ¿sabes que el ministerio pastoral nos hace estar activos todo el tiempo, hermano? Estar orando, estar intercediendo, estar atendiendo una necesidad, una consejería, etcétera. ¿Y sabes cómo me entrenó Dios? Yo solamente tenía una plaza, 4 horas de trabajo. Pero Dios dijo, ahora vas a tener otra plaza. Y tenía que trabajar 8 horas al día. Hermano, y yo estaba en una escuela y tenía que salir corriendo de escuela para pasarme a la otra. Mi primera escuela estaba allí, hermano, cerca del metro Centro Médico. Y de ahí, hermano, tenía que salirme de la escuela y tenía que ir hasta la colonia Peralvillo. Ahí estaba la escuela de la tarde. Hermano, y tienes que subir y bajar y tienes... ¿Qué crees? Te cansas. Pero cuando tú entiendes que Dios te está entrenando, no renuncias al trabajo. ¿Cuántos dicen, ay, es que me canso mucho, ay, no, es que ya mejor dejé el trabajo? ¿Y por qué no le preguntaste a Dios? ¿Qué tal si te estaba enseñando disciplina? Y cortaste la disciplina de Dios. Iglesia, tienes que entender lo que dice la palabra de Dios, ¿sabes? Yo no renuncié antes ni después. Él me entrenó. Hermano, tuve que trabajar desde 6:30 de la mañana hasta 8 o 9 de la noche. Iba llegando a la casa de ustedes como maestro a las 8 de la noche. Porque empecé a entender que el entrenamiento, la disciplina, me estaba llevando para después atender el ministerio. Un pastor se puede levantar a las 3 de la mañana y estar todo el día atendiendo.
Así nos entrena Dios. Hoy me despertó a las 4 de la mañana, cuando el sueño está de lo más rico, hermano, pero me despierta y me pone a interceder por un hombre que estaba corriendo peligro. Hermano, pero él me tuvo que entrenar antes. ¿Con qué? Con disciplina. Aleluya. Iglesia, tienes que entender que cuando Dios te está entrenando, lo puede ser a través de tu trabajo, a través de tu actividad, pero tienes que entender el plan de Dios. Gloria a Dios. Por eso es importante que cuando tengas un trabajo, no trabajes por trabajar. Tienes que entender cuál es la voluntad de Dios. Iglesia, Amén. ¿queda claro esto? Amén. Mira el 26, 1 Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. 27, antes hiero mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Le enseño a mi cuerpo a que tiene que padecer. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Sabes a qué hora salía yo de la segunda plaza? A las 6 de la tarde. Mi cabecita me decía 6 de la tarde, ya checaste y ya estás fuera de la escuela. Y había ocasiones en que mi jefe me decía, ¿te puedes quedar un ratito después de las 6? Y yo me le quedaba viendo y le decía, sí, porque yo sabía que esa instrucción venía de Dios, no venía de él. ¿Y sabes para qué me quedé varias veces después de las 6? Te voy a contar un testimonio. Porque mi jefe me dice, voy a esperar a que se vayan todos y nada más nos quedamos tú y yo. Y yo decía, ¿por qué quiere que nos quedemos nada más él y yo? Porque quería que le hablara del Evangelio. Y un día me dijo, es que no quiero que oigan los demás, quiero que ores por mí. Fíjate que cuando yo renuncié a mis 2 plazas en el año 92, en octubre de 92. ¿Y sabes que mi jefe murió 2 años después? Joven. Le dio un infarto, hermano. Pero le pude predicar de Cristo y le dije que Cristo lo podía salvar y que Cristo podía, hermano. Y él un día me dijo, te pido que ores por mí. Hermano, cuando tú entiendes el plan de Dios, ¿por qué te está entrenando aún en tu trabajo, hermano? Es porque estás sirviendo a Dios. Fíjate, en el 92 el Señor me dijo hasta aquí y renuncié a mis plazas. Pero yo ya había hablado a mi compañero, a mi compañera, a mi compañero, a los directores, a mi jefe. Mi jefe era un supervisor. Hermanos, disciplina. Aún trabajando en tu trabajo tienes que ser disciplinado en las cosas de Dios. Mira lo que sigue. Siguiente diapositiva. Vámonos a una manera práctica. ¿Cómo una manera práctica de tener disciplina? Debemos disciplinarnos para ser cada vez mejores. A ver, ¿con qué tiene que ver la disciplina? Con puntualidad. ¿Eres puntual? ¿Para qué? Ve la diapositiva. ¿Para orar? ¿Eres puntual para orar? ¿Eres puntual para llegar a los servicios de oración? ¿Eres puntual para ayunar? Y tengo que ministrarte acerca del ayuno. El domingo, primero Dios, voy a hablarles, voy a estar tocando estos temas, hermano, porque muchos pensamos que tenemos que ayunar como para que Dios responda. No, hermano. El ayuno tiene que ser dirigido por Dios para someter el alma a la voluntad de Dios. Hermano, puntual para estudiar la Biblia. Fíjate bien. Si tú eres disciplinado,
Entonces, eres disciplinado para orar, disciplinado para ayunar, disciplinado para estudiar la Biblia. Vamos a ver los otros aspectos. Siguiente diapositiva. Puntual para asistir a las reuniones de la iglesia. Fíjate. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres vencer? Tienes que ser puntual para asistir a las reuniones de la iglesia. Tienes que ser puntual para hacer lo correcto. ¿Cómo puedo hacer lo correcto? Con la lámpara, con la guía que es la palabra. Hermano, cuando tengas que resolver un asunto, haz lo correcto. Cuando tengas que resolver un problema familiar, haz lo correcto. Cuando tengas que castigar a un hijo, haz lo correcto. Y te estoy diciendo que lo correcto es de acuerdo a la palabra. Tienes que ser puntual para obedecer a la voluntad de Dios. Hermano, ¿eres puntual en tus diezmos? ¿Eres puntual en asistir a la casa de Dios? ¿Eres puntual en llegar a tiempo a las reuniones? Esto es disciplina. Dios al hijo que tiene disciplina le va a dar victoria. Ahora entiendes por qué hay muchos cristianos que están siempre están frustrados. ¿Por qué? Porque no tienen disciplina para victoria, para tener victoria. Ahora, ¿cómo debe ser esto, hermano? ¿Cómo debe ser esta puntualidad, hermano? Constante, constante, constante. No un domingo sí, un domingo no. Una semana sí, una semana no. No, hermano, la puntualidad en la disciplina tiene que ser constante. Le platicaba yo a uno de los hermanos en la iglesia. Yo estaba trabajando, cuando inicio a trabajar como maestro, empecé en una escuela particular. ¿Y qué crees? Se trabaja más en una particular que en una oficial. Porque en la particular te ponen retos, metas aquí, hermano. Y yo entraba a las 8 y salía a las 2 de la tarde. No salía antes. Porque te ponen actividades los directores. Y bueno, tiene que ser constante. ¿Sabes cómo se movió Dios? Yo terminé de trabajar un 28 de enero, hermano. Y el 29 de enero, o al día siguiente, yo ya estaba trabajando en una escuela oficial. Yo no me quedé semanas sin trabajar. Porque Dios estaba estableciendo disciplina. ¿Sabes por qué? Porque después Él sabía que yo iba a ser pastor y que tenía que tener una disciplina, que tenía yo que ser puntual, hermano. Siempre hacer lo correcto. Así entrena Dios a los siervos. No te dé miedo cuando Dios te está entrenando. Te entrena para que tengas victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Y la victoria viene, el tercer punto, a través de la disciplina, hermanos. Santiago capítulo 1 y versículo 8. ¿Le das la gloria a Dios? ¿Eres disciplinado? Si no, empieza a disciplinarte, mi hermano. Santiago 1:8. Fíjate lo que dice la palabra. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, un hombre que tiene doblado ánimo, no puede tener disciplina. Un día sí, se levanta temprano, al otro día no, al otro día le da flojera, al otro... Hermano, un hombre en Cristo, una mujer en Cristo, no puede ser de doblado ánimo. Tiene que tener disciplina, porque la disciplina en Cristo te lleva a la victoria sobre tus enemigos. Primer enemigo, el mundo. Segundo enemigo, la carne. Tercer enemigo, el diablo. En el nombre de Jesús. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona inconstante no tiene disciplina.
Segunda de Pedro. La iglesia Tabernáculo en la Roca creó una escuela de música con la dirección de Dios. Y se puso una disciplina para los alumnos. Ahorita ya estamos regresando otra vez a ese esquema que Dios nos dio. ¿Sabes cómo era la disciplina? Los alumnos tenían que tomar clase los sábados. Y se les daba clase bíblica y luego clase de música. Y tenían que cumplir, estar en los cultos, aquí, servir en la iglesia. Pero te voy a decir que había también algunos reglamentos dentro de la disciplina. El pago de las clases se pedía al principio del mes. Ahorita ya vamos a regresar a eso otra vez. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama disciplina. Porque eso se llama orden. Ahora que fue la pandemia, yo lancé una convocatoria. ¿Quién quería estudiar música? Y solo una persona decidió estudiar. Pues ahora, fíjate, la estamos ayudando para que se incorpore a lo que es el grupo de alabanza. ¿Pero qué tiene que haber? Disciplina. Imagínate, una semana tiene clase y una semana no. Una semana sí y una... Eso no es disciplina. La disciplina es constancia. Y cuando establecemos este tipo de cosas en la iglesia, los alumnos no quieren. Porque no les gusta la disciplina. Ay, es que hoy no voy a tomar clase. Hermano, ¿dónde está la constancia? Hermano, ¿qué hace la constancia? Te lleva al éxito. Te lleva a la victoria. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y versículo 16. Segunda de Pedro. ¿Qué dice la Escritura? Casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales, fíjate bien, hay algunas difíciles de entender. Hermano, cuando Dios te mete a la disciplina, a veces no entiendes lo que está haciendo Dios. Es difícil entender lo que Dios está metiéndote como disciplina. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué dice? Tuercen. Como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Hermano, ¿quieres victoria? Necesitas tener disciplina en las cosas de Dios. No un día sí, otro día no. Pastor, nos vemos el domingo, pero 3 domingos no voy. Nos vemos en la oración y un martes vas y 3 no. ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está el orden? O diriges tú o dirige el Señor. Disciplina. Ahora, acuérdate, los indoctos, ¿qué es un indocto? El que no le gusta ser enseñado. No le gusta la doctrina. No quiere la doctrina. Indocto e inconstante tuercen. Como también las otras escrituras. Pero dice para perdición de sí mismos. Siguiente diapositiva. Vamos a ir terminando. Hermano, vamos a vernos o a referirnos como un soldado. ¿Qué hace el soldado? Siempre debe ser exigente consigo mismo, pero indulgente con los demás. De lo contrario, se volverá legalista. ¿Tú quieres ser un cristiano legalista? Religioso, solo cumples con fórmulas y solo cumples con reglas. Pero hermano, no hay
no hay un aprendizaje pleno en la palabra de Dios. Somos soldados de Jesucristo y estamos llamados para tener victoria. Por eso dice Romanos 8:36, de que en Cristo somos más que, podemos hacer más que vencer por medio de aquel que nos amó, hermano. Y no podemos ser religiosos. ¿Qué es un legalista? Aquel que cumple con fórmulas, aquel que cumple solamente con horarios. No, hermano. Un siervo de Dios tiene que estar listo siempre como soldado de Jesucristo. Hermano, yo no sé en tu vida, pero a mí Dios me tuvo que entrenar desde los 18 años. Yo no quería hacer el servicio militar. Fíjate bien, no quería hacer el servicio militar. Y entonces, fíjate, según yo ayuné todo un año, todos los sábados ayunaba para que cuando me llegara yo el día del sorteo para, hermano, si era bola blanca o bola negra, me tocara bola negra y no marchara, hermano. Y que voy, hermano, al sorteo y que me toca bola blanca, me tocó marchar. ¿Qué crees? Dios me metió a su disciplina. ¿Y sabes a qué horas me tenía que parar para ir al servicio militar? A las 4 de la mañana. 4 de la mañana todos los sábados, hermano, porque yo tenía que estar a las 7 de la noche allá por satélite en el toreo. Ahí nos citaban todos los sábados. 7 de la mañana, perdón. 4 de la mañana me paraba y tenía que estar a las 7. No podía llegar ni 7:30, no, hermano. Antes de las 7 yo tenía que estar en el servicio militar. ¿Sabes cómo le hace Dios? Te va acercando para que no hagas tu voluntad, sino la de Él. ¿Y sabes qué aprendí en el ejército? Disciplina. Algo que a muchos no les gusta. Orden. Ya desde ahí Dios me estaba hablando del orden. Hermano, Dios te ama y quiere que camines en disciplina para que tengas victoria. Siguiente, ya terminamos las diapositivas. Un soldado debe ser exigente consigo mismo. Tú eres soldado de Jesucristo. Exígete a ti mismo vivir una vida plena en Cristo Jesús. Mediante la fe, obediencia. No lo hagas en tus fuerzas. Tienes que renunciar a muchas cosas que el mundo te ofrece y rendir tu corazón a Cristo en todas las áreas. Vamos a cantar un canto y nos despedimos. ¿Te ha ayudado esta enseñanza? Replícala. Mira, está el canal de YouTube. Ahí puedes estarlas mirando. Pero también se quedan en Facebook. Compártela, mi hermano. También tenemos que orar para que otros puedan tener victoria. Y la victoria, el tercer aspecto es, tenemos que tener disciplina. Hay 7 aspectos, hermano, para tener victoria, para ser más que vencedores. Hoy vimos el número 3, disciplina. No lo hagas en tus fuerzas. Acuérdate, tu relación con Dios, cómo es tu relación con la palabra. ¿Cómo es tu relación con el mundo? ¿Cómo es tu relación con la autoridad? ¿Cómo es tu relación con los tratos personales? ¿Cómo es tu relación con el plan de Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios mismo? Y para que Dios pueda llenarte de su gloria. Una perfecta relación con Dios. Hoy estuvimos viendo disciplina. Que Dios te dé entendimiento, hermano. Por eso hoy abrimos con un versículo. Al rato lo concluyo, hermanos. Vamos a cantar. Aquí vamos a ver el canto en esta pantalla para que tú lo veas, hermano. Gloria a Dios. Dado
Yo solo termino con esta pregunta. ¿Quieres tener victoria sobre tus enemigos? Yo espero que tu respuesta sea sí, en el nombre de Jesús. Para tener victoria, el tercer aspecto es que debes tener disciplina. Y ¿sabes? El Señor no se equivoca. Mira, en la mañana, cuando me levantó a las 4 de la mañana, me recordó este versículo que está en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Sabes que se necesita disciplina para presentarte delante de Dios cada día? Y presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Y qué te dijo el Señor, hermanos? Cuando comenzamos este estudio, Proverbios 1:5, oirá el sabio. Dios quiere que tú seas un sabio y quiere que oigas lo que hoy oíste. Disciplina, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Cuando recibas la palabra, no la razones, recíbela por fe. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te ruego por tu iglesia, para que en el nombre de Jesús podamos ser una iglesia que camine en disciplina, Señor. En el nombre de Jesús, que estemos bien ceñidos a tu palabra, para que, Señor, podamos avanzar y en el nombre de Jesús ser fuertes mediante, Señor, la constancia, la permanencia, Señor. Yo te ruego por mis hermanos que están atravesando por problemas difíciles, angustias, tribulaciones. Yo te ruego que les des visión, Señor, de lo que tú quieres de ellos, para que en el nombre de Jesús avancen con tu victoria, Señor, a través de la disciplina. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es jueves, enseñanza, la doctrina, pero hermano precioso, nos vemos el domingo. También el domingo a las 11 de la mañana. Sé puntual en llegar a la casa de Dios, porque tenemos enseñanza doctrinal, y a las 12 tenemos un culto de adoración a Dios. Que Dios te bendiga mucho. Tienes que avanzar, porque Cristo está en ti. Bendiciones, amada iglesia.